No te moriste. ¿Para qué no te moriste? ¿Qué te falta hacer? La muerte se vuelve un compañero constante. No, yo la mayoría de lo que hago es autorretrato porque yo puedo hablar es desde mi punto de vista. ¿Cómo hago yo para que tú sepas que esto puede ser tú o puede ser cualquier persona en el planeta? Lo importante de la obra no es la pintura, es toda la acción que tuviste para poder llegar a que eso quedara así. No tener intermediarios. Para mí es eso, es esto eres tú contigo. En el momento en el que yo tengo que interactuar contigo desde un lado político y diplomático, todo cambia. Bienvenidos a este nuevo capítulo de Extramuros. Estamos acá en una mañana de lunes festivo en Chapinero. Porque es que uno no tiene festivos, hermano. Estamos con Karim Estefan y muchas gracias A ustedes. por recibirnos. Por obligarme a limpiar el taller. Oye, no, pues lindo que empecemos de pronto por el principio y hablar, por ejemplo, de esa niñez y de esa familia que a uno quizás le va marcando un rumbo. Yo siempre digo que yo soy el hijo de una mujer que lee historias como loca. Mi mamá consume libros como si no hubiera un mañana. Y de un hombre que cuenta historias todo el día. O sea, tú le puedes decir a mi papá lo que sea. Imagínate que yo una vez es como, ay, este man tiene un cuento para todo. Es insoportable, es fantástico, pero tiene un cuento para todo. Es alucinante, te digo. Entonces, yo he tenido una etapa de mi vida en la que he leído muchísimo, ¿no? Muchísimo. Ahorita estoy aprendiendo a nivelar. Desde que me separé hace 6 años, mi casa dijo como, uy, paremos de leer un rato. Y empecé a consumir televisión y películas. Hace 2 años decidí ver cuántas películas lograba ver. Porque mi cabeza funciona así. Y al final me seteé por 555. O sea, cuando vi que me quedaban 3 días y dije, voy en 550, logro verme 5 películas en 2 días. Y mi cabeza funciona así. Yo todo lo voy... O sea, si yo conozco un escritor que me gusta, leo todo el escritor. La música. Con la música también es como, encuentro una banda que me gusta, consumo toda la banda. Y así es con todo. Entonces... Y sé que eso viene de mis papás. No, mis papás son gente que si yo tuviera que definirlo son súper apasionados con todo. Es súper bonito. Y de mi hermano. Yo tengo un hermano mayor, mi hermano Samir, que es un economista muy extraño. Además cumplimos con 4 años y 2 días de diferencia. Porque cuando cumplió años, que mi mamá ya estaba embarazada de mí, mi mamá que es bastante voluntariosa, decidió que no iba a esperar al otro día para limpiar con la señora que limpia en la casa, sino pues iba a limpiar ella. Entonces empezó trabajo de parto. Yo nací 7 mesino y nací 7 mesino, marica. Y eso pues yo creo que cuando uno lo mira ya después desde todo lo espiritual y eso, pues tiene mucho que ver con lo que yo soy y lo que yo hago, ¿no? Pero crecí en un ambiente, mi familia, en que todo es así, reapasionado, ¿no? El papá de mi papá era sirio. Mi abuelo Navij llegó a Colombia hace 102 años. En 1923. El otro día lo chequeé. Y lo terminé chequeando por una nana muy loca. Y fue que hice unas fotos para el Ministerio de Cultura en el Darién. Y tuve a mi abuelo presente todo el rato, una vaina rarísima. Y cada vez que mi papá habla de mi abuelo, a quien yo no conocí, habla como que mi abuelo era un tipo reapasionado. Y cuando yo miro a la mamá de mi papá, que sí la alcancé a conocer, yo me acuerdo de ella ser súper apasionada. Y la mamá de mi mamá, sí, como todo el mundo estoy intenso, y es como, puta, pues antes uno hace todo lo que hace, ¿no? Entonces mi papá es ingeniero eléctrico, mi mamá es administradora, mi hermano es economista, pero mi papá tocaba guitarra y cantaba con mi mamá. O sea, todos los sábados uno pasaba y mis papás estaban cantando. Entonces yo, obviamente, eventualmente
a los 15 años mi papá me dijo como, por favor, haz algo diferente a ver televisión. Y mi vecino de arriba pues estaba empezando a tomar clases de guitarra, entonces fue como, pues metámonos a clases con este man. Y pues terminé estudiando música. Y cuando niño mi mamá además pintaba sobre porcelanas. Entonces pues yo empecé a dibujar. Y mis papás siempre han tenido muchos libros, pero entre todos los libros que han tenido, a mi papá le gustaban mucho los cómics. Entonces tenía cómics de Superman, de todas esas cosas. Mi mamá empezó a comprar esos libritos larguitos de Garfield. Y yo empecé a dibujar como Garfield. Hace unos años tuve un gato naranja como Garfield. Hace unos meses di una clase sobre influencias en una clase de una amiga que me invitó. Yo le decía, pero yo no quiero hablar de influencias visuales. Pues porque esas eventualmente se dan y pues no. Pero las influencias más grandes de mi vida arranca con... Entonces puse una foto de Garfield y al lado una foto de Oscar, mi gato. Y es como, pues al final, lo que te decía ahorita, ¿no? Todo está conectado. ¿No? 40 y pucho años después, todo está conectado. Entonces, mi papá y mi mamá cantaban, entonces pues, no. Empecé a estudiar música y después de esos 2 años me di cuenta que yo no quería entender la música. Y me pasé a artes en la Javeriana, los 2 en la Javeriana porque además a mí me da pereza tener que desplazarme mucho en una ciudad como Bogotá desde mi misma infancia. O sea, es como yo iba a 4 cuadras de mi taller. No, como que para mí es importante el tiempo de... A mí no me gustan los carros, yo no tengo pase, por ejemplo. Manejo. O sea, si toca que corramos en el carro, yo puedo hacerlo y no me mato y no soy tan buñuelo como uno pensaría. Pero yo monto bicicleta y yo camino. La montada en bicicleta, por ejemplo, yo tengo 2 cirugías de rodilla porque me atropellaron y después en otra cirugía porque la primera cirugía me rompió el fémur. Pero para mí es el tiempo, es chistoso porque uno siempre va a decir que el tiempo no existe, pero pues nos condiciona. Es importante porque yo prefiero gastarme el tiempo sentado acá con ustedes o no, sentado en el parque o leyendo, dibujando, lo que sea, pero no en un carro. Yo detesto los carros. Pero, como se dan cuenta, tengo la capacidad de atención de un gato. Al final, yo lo que me doy cuenta es que mi infancia fue una infancia muy feliz. Tanto con mis papás, ¿no? Mi papá además cocina increíble. Mi hermano entonces cocina increíble. Yo cocino, pero no tan increíble. Y me doy cuenta al final que es que somos gente curiosa. No es nada más. Cuando yo miro lo que yo he hecho, y yo creo que hoy le contaba a un amigo cuando venía para acá, le estaba contando que nos íbamos a ver, yo le decía, uno siempre cree que uno no tiene el trabajo suficiente hasta que le toca mostrarlo. Y salen cosas, de revisar los cuadernos que te mostraba ahorita que veremos. Es como, hay demasiado trabajo y hay trabajo de muchas maneras, ¿no? Hay como trabajo de foto, hay dibujo, hay foto intervenida con dibujo, hay pintura, hay cerámica. Y todo sale de... ¿Y qué pasa si? Yo creo que el cuaderno es el espacio que uno se da para poder experimentar, para poder dañar cosas y que no te mueras en el intento, ¿no? Siempre hago la comparación con las salas de ensayo de los músicos y es el lugar donde tú puedes hacerlo todo. Y si la embarras, si no funciona, pues no es grave, ¿no? Eso, por ejemplo, está cogido de una canción de Hozier que se llama In a Week, una canción bien bonita. Entonces, al final, no son dibujos súper detallados. Cuando hay dibujos que me satisfacen, que creo que pueden existir por fuera, ya vas a ver, porque de este cuaderno muchos están ya por fuera. Y el dibujo yo creo que tiene una vaina muy bonita, ¿no? Y es que es el menor número de cosas en medio entre lo que tú te estás imaginando y lo que sale. O sea, cuando yo hago una foto tengo que tener una cámara y tengo que tener una postproducción y tengo que tener iluminación, tengo que tener todo esto. El dibujo es un papel y un lápiz. Y terminas haciendo esa clase de imágenes que son tan difíciles de generar de otra manera, que no sea o pintura o dibujo, ¿no? Entonces, para mí, por ejemplo, ese cuento de las montañas de cabezas, de todo eso es... Pues uno toda la mañana le toca escoger qué cabeza se pone. No, el que se levantó y el que está hablando con ustedes, pues ya hice el cambio de cabeza
Pues porque tenemos, como dicen los japoneses, estas tres máscaras con las cuales nos enfrentamos al mundo. Pero sí, para mí los cuadernos es como la parte más clave de todo, ¿sabes? Como que siempre tengo dos amigas que me dicen que sí, vendo mis cuadernos y es como, pues sí, pero eso cuesta. O sea, esto es lo que más cuesta de todo lo que yo tengo, ¿no? Porque efectivamente me parece que es la parte más íntima que hay. No, esto es una especie de diario, esto es demasiado personal. Y de nuevo, ya cuando yo cojo uno de estos dibujos y lo evoluciono, ya no es lo mismo. Mira, por ejemplo, esto. Ella era esta teoría. ¿No? Entonces, ¿cómo pasas de esto a una cerámica? Es como de las cosas que me parece muy bello. Entonces, sí, yo creo que el dibujo para mí es muy importante, es esencial. Es esta cosa de no tener intermediarios. Para mí es eso, es esto eres tú contigo. Entonces sí, para mí el cuaderno es esencial por eso, porque es donde te das el espacio para equivocarte, ¿no? Y cuando te das el espacio para equivocarte es donde vas a tener todos los aciertos. Eso sí. Entonces déjame te muestro ahora pues dibujos ya terminados. Entonces tenemos lápiz sobre papel. Esto es un monotip con hojilla de oro, por ejemplo. Si te das cuenta, acá hay otro rey. Entonces muchos de estos dibujos son pensados solamente para hacer, ¿no? No está pensado ni para vender ni para nada. Yo creo que esa es una de las vainas raras de estos trabajos, y es cuando este era mi hobby, pues yo llevo haciendo esto desde los 5 años porque me gustaba dibujar. Profesionalizarlo en tu cabeza es una cosa muy rara. Yo siempre he dicho que esto debe ser como cuando los futbolistas llegan al Día de la Madre, que si juegas con los niños y es como, marica, jugué todo, pues que toda la semana no quiero jugar con estos chinos, pero, ¿no? Entonces empiezas a tener unas dimensiones diferentes a todo esto. Tengo muchos siameses, tengo muchos bicéfalos, tengo Alicia en el País de las Maravillas. Como te contaba, yo colecciono ediciones de Alicia. En este momento tengo 127 o 29. Nada, es como todo esto. Esta es de las imágenes que yo tengo más repetidas en la vida. Extrañamente nunca me la tatué. Que además es un autorretrato doble. Y que se llama como la canción de Placebo, Without You I Am Nothing. Yo la mayoría de lo que hago es autorretrato porque yo puedo hablar es desde mi punto de vista, ¿no? Y yo creo que hay una idea rara en la gente, y es que piensan que la gente que hace autorretrato es súper arrogante y súper egocéntrica. Y al final es como cuando uno se mira al espejo por la mañana, uno nunca dice como, amanecí de un churro, man. O sea, hoy sí, o sea, si yo fuera alguien en la calle me tiro a veces. No, no se mira al espejo y uno ve todo lo que no quiere ver, ¿no? Entonces el autorretrato tiene una cosa interesante, y es cuando tú eres tu propio material de trabajo, empiezas a hacerte preguntas importantes. Yo me afeito 2 veces al año, solamente 2 veces. Una es en mi cumpleaños, para volverme a ver, porque a uno se le olvida quién es uno. Entonces yo tengo muchos amigos que nunca se han afeitado, por ejemplo, esos manes que duran con barba 40 años, y es como, uy, qué susto volverse a ver. Lo que pasa es que cada vez que uno se afeita uno dice, puta, estoy horrendo, estoy re gordo, ¿por qué soy tan cachetón? ¿No? Pero yo me afeito y me ha pasado una cosa que se le decía a mi papá el otro día. Por un lado veo a ese niño allá arriba, es como, uff, y la otra vez veo a mi papá.
Entonces tengo la fortuna que yo veo la cara de mi papá cuando me afeito y me siento bien. No, sería terrible, que a mucha gente le pasa que se vea ese viejo desgraciado. No, yo veo a mi papá y soy muy feliz. ¿No? Pero entonces ahí parece el memento mori, ¿no? No se te olvide que te vas a morir, pero no se te olvide que de aquí para atrás todo lo que has vivido. Y eso es divino, ¿no? Entonces para mí el autorretrato también es eso, es acordarme quién soy. Porque es fácil pues, salirse de ese camino, es muy fácil. No, a ti la vida diaria es que te pone a tener que trabajar. O sea, yo no estoy trabajando en un lunes festivo. Tú estás trabajando en un lunes festivo. Ustedes están trabajando en un lunes festivo, no yo. Yo iba a venir de todas maneras. Entonces venir a hablar de mí me parece chistoso, pero pues está perfecto. Pero como nos toca sobrevivir en este plano, en esta vaina material, a uno a veces se le olvida que uno pues sigue siendo ese niño y cada una de esas personas, a uno se le olvida eso. Entonces para mí el autorretrato tiene una linda desde ahí. Y es, no se te olvide quién eres en medio de todo. Entonces yo por eso me afeito 2 veces al año. Y miren, acá está por ejemplo esto. Ese es mi papá. Afeitado y sin afeitar. Esa es la serie que estoy haciendo ahorita, que me está costando mucho trabajo. Creo que es mi serie más personal hasta el momento, y eso es muy loco decir cuando uno está haciendo autorretratos desde que tiene 28 años, ¿no? Y lo que te decía, blanco y negro, locación, luz ambiente. Las 3 cosas que más odio. Menos el blanco y negro, no lo odio tanto. Y el nombre en esta es muy importante, se llama el Eigengrau Demon. Entonces, Eigengrau es una palabra en alemán que se traduce como bruscamente a un gris propio. Cuando uno cierra los ojos y nosotros cerramos los ojos, ese color que vemos es diferente al de cada otro. Eso es el Eigengrau. El Daemon, o el Daemon, es la fuerza de vida, ¿no? Es lo que te lleva. Entonces aquí aparece una cosa que durante toda la parte de las cabezas yo decidí que no iba a... que el retoque que iba a usar era el retoque que pudiera yo hacer en un cuarto oscuro. Ahora, que yo pudiera hacer, acuérdate que desde el principio de que existe la fotografía, las fotos se pueden alterar completamente. Ver la foto de Stalin que salía con 4 personas y la última versión que existe es él solo. Iban quitando gente, ¿no? Yo no puedo hacer eso en un cuarto oscuro. O sea, yo no puedo hacer eso acá. Esa era la tarea. Pero cuando decidí para las cabezas, básicamente mi razonamiento lo que dijo fue, si Cindy Sherman puede usar Photoshop, yo ¿por qué no? ¿No? Y hay un artista, es que no me acuerdo cómo se llama en este momento, que tenía estas imágenes como cotidianas, pero era solamente él muchas veces. Entonces aquí yo tengo que aparecer al menos 5 veces en cada imagen. Salen además Leia Zelda, que está por acá escondida, y Bagheera Petunia, mis 2 gatas. Y aparezco yo 5 veces. 1 leyendo, 2 aquí, no sé, yo siempre lo veo como herido o algo. 3 en el reflejo, 4 tocando guitarra, 5 en el otro reflejo. Y el juego se vuelve ese. Es como me meto 5 veces en cada imagen. Entonces arranqué en mi casa y entonces me vine para acá. Entonces aquí era el tipo de afuera, el que está pintando. La máscara de cera soy yo, que está allá atrás. La máscara de yeso soy yo, que son unas máscaras mortuorias. Y el que está aquí con la manzana muy a lo Blancanieves soy yo también. Entonces aquí salgo 7 veces, por ejemplo. Entonces arrancamos con el que está en el suelo, el que está leyendo, el que está dibujando, el que está tatuando, al que están tatuando, y las 2 mujeres barbadas. Entonces además aparece la idea de, claro, aparezco yo. O sea, yo soy el de la foto, entonces sí aparezco yo. Entonces empezar a encontrarte el hueco en las reglas que tú mismo te pones, ¿no? Entonces
Eso era cuando eso estaba a este lado. Que después me di cuenta que la había embarrado. Pero no voy a repetir una foto porque habría podido meter una de las máscaras acá arriba y habría aparecido acá. Habría sido una genialidad, pero pues no se hizo. Entonces aquí estoy, 1 tomando la foto, 2 leyendo a Cixin Liu, gran libro, gran trilogía. El que está en la puerta, el que está en el cuadro, el que está acá atrás escondido y mi ansiedad. Y por primera vez le tomé fotos a mi ansiedad. Y fue muy bonito. ¿Sabes? Fue una reconciliación bien interesante con ella. Yo he hecho de todo. O sea, yo he tomado ansiolíticos, yo he hecho alucinógenos, yo he hecho todo. El trato de meditar, pero pues a veces ella gana. Y también he aprendido que no tengo que pelear todo el día con ella. Claro, es aprender a abrazarla de alguna forma, ¿no? Entonces, mira todo lo que empiezas a tener involucrado, ¿no? Es una cantidad de cosas de salud mental que para mí son súper claves. Tienes una cantidad de cosas muy complejas, pero pues estoy hablándome a mí mismo, ¿no? Creo que esta es mi favorita hasta ahora, porque entonces acá era una de esas temporadas en las que tenía mucha barba. Entonces estoy acá en peloto detrás de la mata. Este señor, bueno, ellos dos, el otro, el de la puerta, Sael y la que no se quiso salir nunca de la foto, porque ella no entendía qué estaba pasando conmigo ahí metido. Y claro, pronto fue como, pues si voy a usar Photoshop, puedo hacer cosas que no puedo hacer de otra manera, como que yo exista por completo en esa cajita. Entonces las técnicas empiezas a entenderlas desde otro lado. Después entonces está el tipo que está acá arriba, el que está dibujando, siempre hay alguien que está como registrando algo. El que está arrastrando al muerto, el muerto y el que está en la casa allá adentro. Y claro, yo siempre soy de fondos neutros, ¿no? Mira, todo lo demás, todo es un fondo negro o gris. Claro, trabajar en la mitad de todo este pasto, a mí me altera un montón, me saca la piedra. Pero estoy haciendo algo que nunca había hecho, y es tener que pensar en ese factor, ¿no? Pues para uno hacer lo mismo de siempre, pues qué pereza, ¿no? Pero también te tienes que poner la tarea de, pues voy a hacer lo que no me gusta hacer, a ver qué pasa, ¿no? Pues mira, por ejemplo, acá está el nudista otra vez. Acá está el que está empujando y acá está el que van a empujar. Acá está el que va a rematar. Y aquí está este tipo parado, que es bien raro, pero acá hay otro. Esta imagen para mí es rarísima ella. Y esta fue la última que hice, que es un entierro. Entonces, el muerto, el que está dibujando, el que está oficiando la ceremonia, el que está emborrachándose y la muerte. Porque yo tengo 2 episodios muy particulares, y es cuando iba a cumplir 30 años. Cuando uno pasa de 19 a 20 no pasa nada. Nada, o sea, eso es como subir de piso, marica, y ya. Entonces yo venía con la misma actitud, pues pasar de 29 a 30 eso no cambia nada. Y faltando un mes me intoxiqué con monóxido de carbono y estuve 8 horas desmayado y me dio hipotermia, y como me dijo el médico, no se murió por chiripa, porque se desmayó en el suelo y no en la cama. Entonces yo empiezo a pensar en la muerte desde otro lado, desde algo que es muy tangible, ¿no? No es como, pues todos nos vamos a morir, sí. Pero el día que uno le dice no se murió porque se desmayó en el suelo y no en la cama, es como, ok. Y a los 40 años, o sea, el monóxido fue un mes antes de los 30, 6 meses después de que cumplí 40 me dio una embolia pulmonar. Que le pregunté al médico, ¿y por qué no me morí? Chiripa. Entonces la muerte se volvió una cosa importante para mí, no es de lo trágico, ¿no? Sino desde el memento mori. No se te olvide que te vas a morir. O sea, si yo te digo a ti, es que tú sales a la calle, acá pasa un tipo y se quedó sin frenos, te atropelló, te mató. ¿Qué tan tranquilo estás con lo que has hecho hasta ahora? Porque al final esa era mi pregunta. Uno arranca con el por qué, después aparece esta pregunta para mí, pues arrancó con el por qué, después ¿qué tan tranquilo estoy con mi vida? Y cuando pasó lo del monóxido, por ejemplo, fue como cero tranquilo. Yo estoy en el trabajo que no quiero, no estoy haciendo obra, no estoy haciendo ni mierda de lo que yo quiero hacer. Estoy siendo miserable. Entonces de pronto te das cuenta que tienes que desbaratar toda tu vida tú solo. Nadie más, nadie puede ir a decirle a tu pareja, oye, que Karim ya no está muy feliz acá, ¿no? O nadie puede ir a decirle a tu jefe, oye, que Karim ya no está muy feliz acá.
Eres tú el que lo tiene que hacer. Para mí la entrada a la adultez fue eso. Es entender que esta es mi responsabilidad. ¿No? Y la otra después que viene entonces es, ya no es por qué, sino para qué. No te moriste. ¿Para qué no te moriste? ¿Qué te falta hacer? Entonces va a haber gente que te dice, no, yo todavía tengo que ser papá. O tengo que ser artista, o tengo que tal, ¿no? Entonces empiezas a hacer unas preguntas bien bonitas, bien complejas. Y cuando uno empieza, por ejemplo, a leer a Jung, él te dice que los 40 son claves porque una de las cosas que pasa a los 40 es que la muerte se vuelve un compañero constante. Mártires radiográficos. Por eso uno tiene que hacerse amigo de un radiólogo, para que no te cobren estas vainas. Entonces la idea era ser mártires o santos o no. Yo en la universidad, todo mi trabajo los últimos 2 años fue solo imagen religiosa. En el San Carlos, que en el primer colegio en el que estuvimos mi hermano y yo, íbamos a misa una vez a la semana, pero además mis papás eran de la junta directiva de la parroquia o del consejo de la parroquia, entonces íbamos los domingos a misa. Íbamos a misa 2 veces a la semana. Obviamente ni mi hermano ni yo ponemos un pie en una iglesia si no nos toca. No. Yo además tengo una vaina y es que sufrí abuso sexual por parte de un cura en el colegio. Y eso me lleva a una cantidad de preguntas desde los 11 años con respecto a Dios. Y después cuando encuentro la parte iconográfica de la religión es que me fascino con eso completamente. Por eso termino teniendo tanta iconografía personal, ¿no? Pero al final era como, ¿cómo hago yo para que tú sepas que esto puede ser tú o puede ser cualquier persona en el planeta? Entonces tengo que quitarte la piel, tengo que quitarte tu orientación sexual, tengo que quitar tus partes políticas, tengo que quitar todo para que todos seamos o el Mesías o el mártir al que decapitan o el traidor que es Caín o, me falta uno, o Judas. Pero la regla es, todo tenía que estar hecho en la toma de la radiografía. Entonces para mí el juego es ese, es construir, es como encontrar el hueco para poder hacerlo. Entonces la gente siempre pregunta por esta y esas monedas que son monedas lavadas 400 veces y pegadas en un contact y metido en la boca. Sí, eso Manuela me odia desde ese día, me ama y me adora, pero pues al otro día tenía un fuego así gigante, obviamente. Pero esta serie es muy bella, ¿me entiendes? Porque es empezar a entender, esto es previo a las cabezas y es entender la estandarización para poder hablar no de mí, sino de nosotros. Las cerámicas de esto es como parte de lo que estoy haciendo ahorita. Primero trabajé con molde porque no tenía ni idea cómo, o sea, claramente ella es el punto de partida, ¿no? Con esta foto hay una historia muy linda y es que una señora una vez la quería comprar, ella estaba entre esta y el tornado del Mago de Oz y me decía, es que esta foto me parece muy feliz. Esta foto me hace pensar en las piñatas que yo hacía para mi hijo. Esa es una foto sobre la autodestrucción. O sea, esta foto además se llama Darse palo siempre es una fiesta. Y esta aparece cuando empecé a ir a terapia por primera vez. Yo hablaba con César en Venezuela y yo le decía, es que nada de lo que uno hace tiene lógica. O sea, la cantidad de veces que uno se dice, esto no tiene ni pies ni... O sea, uno es un tirano con uno mismo. Pero además uno se queda en este bucle, ¿no? Tranquilamente. Y se volvió una imagen muy importante para mí para acordarme que muchas de las cosas que yo digo que te decía ahorita antes, uno no es gentil con uno mismo. Es este tipo que le gusta darse garrote. Entonces volvió una imagen muy repetitiva en términos de no se le olvide que el que dice todo esto no es usted. Este es el enemigo interno. Entonces empecé a hacer estas cerámicas que tiene una cosa muy divertida y es que había 3 moldes. El cuerpo, el globo y los picos. Y lo importante era cómo mezclarlos. Entonces no hay 2 obras iguales. Entonces arranca uno por lo obvio, ¿no? Y después de que haces lo obvio, pues empiezas a poner menos. Y empiezas a pintar de otro color. Esto es hojilla de oro líquida, por ejemplo. ¿Y qué pasa si la hago desbaratada? ¿Y qué pasa si entonces ahora la hago negra? ¿Y qué pasa si después empiezo a romperla? ¿Qué pasa si hago 2 pisos? ¿Qué pasa? No. Entonces que cada vez que yo cortaba el conito quedaban unas colitas como unos troncos de árbol chiquitos.
Entonces, ¿qué pasa si empezó a usar eso? Entonces terminas teniendo cosas así. Pero porque le das el tiempo, ¿no? Y le das a la repetición. Uno aprende a leer leyendo mucho, uno aprende a escribir escribiendo mucho, uno aprende a montar en bicicleta, uno aprende a querer, todo está en la práctica. En la fotografía es muy lindo eso porque lo acabas, pues lo mencionamos hace un rato, que es como le das un tiempo para un 60avo de segundo, sí, pero todo el tiempo que conlleva antes, ¿no? Desde la germinación de esa idea hasta la puesta en escena, todo ese juego, pero es para ese instante. Ahí aparece una cosa muy clave para mí, ¿no? Y esto lo vine a entender hace muy poco. Y lo entendí porque Elena, que es como mi hermana, me decía, es que tú nunca has hablado de la parte performativa de tu trabajo. No, pues todo esto es mega performativo. Y si tú miras, por ejemplo, Pollock decía que todos sus lienzos eran solamente el registro de la acción. No es, o sea, lo importante de la obra no es la pintura, es toda la acción que tuviste para poder llegar a que eso quedara así. Entonces, cuando yo miro todo esto puede durar 10 minutos de pensado o puede durar años. Lo que te decía ahorita, te vamos a hacer una serie que llevo pensando desde 1999. Y es un acto de demencia, yo sé, pero es un 125avo de segundo, que es en lo que sincronizan las luces con la cámara. Claro. Entonces te demoras meses, años para hacer esto y de pronto acabé. ¿Quieres hacer otra? Ya la tengo. Y si lo ponemos también en términos para dilatar aún más el tiempo, no solamente fue que tú la llevas pensando esos años, sino que también el universo lleva conspirando para que tú nacieras, para que encarnaras en ese cuerpo, para que ejecutaras en, o sea, lleva toda la humanidad, toda la eternidad. No, y que eso se lleva alimentando solo. O sea, eso es como el vino. O sea, lo llevas fermentando ahí. No, a quien era que le decía el otro día que nosotros éramos como el vino, que nos hacen a las patadas, pero quedamos muy bien. Y después entonces entra esta otra etapa de la cerámica donde ya no hay moldes, ¿no? Donde ya es hazlo con las manos. Pero lo que te digo, esa es la respuesta a empezar a trabajar con inteligencia artificial. Es muy bonito, como a mí me encanta a mí me encanta la tecnología. Mi papá trabajaba con IBM. Pero explícame cómo la utilizas, la herramienta. La uso, por ejemplo, en términos de publicidad y todo eso. La uso para bocetear un montón y la uso para... ¿Qué? Pero le vas describiendo cosas sí. que quieres, le escribes. Sí. Yo le digo a ChatGPT lo que estoy buscando y la forma en que quiero que lo diga y cómo quiero que separen las imágenes, los planos de la imagen. Él me arma un prompt, después me voy para Midjourney y él me empieza a generar la imagen y yo empiezo a afinar la imagen, ¿no? Pero claro, esto es sentado en un computador. Yo no voy a decir que es más valioso o menos valioso. O sea, no me voy a meter en esa discusión porque pues uno siempre va a estar sesgado para un lado o el otro. Y también me parece una pendejada, pues. Nah. O sea, las herramientas son maravillosas todas. Pero sí me estaba haciendo falta algo que fuera como más anclado, ¿no? Y como al menos salir de mi casa, no siempre en el computador, y empecé a hacer cerámica. Y ha sido muy bonito porque además mi profesor de cerámica fue alumno mío en la Javeriana hace 20 años. Cuando yo me gradué en el 2003, empecé a trabajar de profesor asistente y dentro de eso estaba Felipe. Y ahora Felipe es mi profesor. Entonces es muy bonito como cuando uno ve esos ciclos, ¿no? O sea, es muy bonito. Con Felipe nos hemos vuelto muy amigos ahora. Él tiene un taller que se llama Partícula. Y es bellísimo, te digo. O sea, y además, darte cuenta que 20 años después, yo tengo 47 y ahora soy alumno del man que yo le enseñaba. Y es como, pues es que este es el círculo de la vida, Simba. ¿Entiendes? Es como... Entonces, de nuevo, esta es como de las primeras que me gustaron. Pero pues es así chiquitica. Creo que esa no está acá, ¿no? Y la que estoy haciendo ahorita es así de grande, ¿no? Entonces es como, llevo menos de un año, pero pues cada iteración vas creciéndola un poquito más a ver si logras llegar a donde quieres llegar. Yo le digo a mis alumnos de fotografía, el proceso más difícil para mí como fotógrafo siempre fue lograr que la imagen que la imagen que hacía se pareciera a la imagen que tenía en mi cabeza. Que eso es lo más difícil. Porque uno se imagina una cosa, pero de ahí a que logres que salga como lo que te imaginas pasa mucho tiempo. Entonces, estas son todas las cerámicas. Ahorita ando con el tema de los dientes. Entonces tengo una serie de dientes, estoy haciendo mi boca entera. Y es una obra que se vende como toda la boca. ¿Y cómo sacas el molde del diente? No son moldes. Ah. No, es todo a mano.
Entonces han salido unas atrocidades brutales, o sea, han salido unas cosas pero tan mal hechas, entonces como puta, toca rehacerlo. Esta que fue la primera lámpara, ahorita va a empezar la segunda, pero siempre son cabezas, ¿no? Ha puesto eso sobre la mesa. Mi proyecto más ambicioso se llama Karimistán, donde yo soy mi propia nación. La idea de ser mi propia nación viene desde la interacción con los demás. En el momento en el que yo tengo que interactuar contigo desde un lado político y diplomático, todo cambia. Eso hacia afuera, pero hacia adentro, todas las naciones tienen unas estructuras muy complejas. Eso arrancó como un chiste por allá en el 99, cuando estaba como en primer semestre, creo, de artes. Y en algunas de esas clases de filosofía nos pidieron que habláramos de qué hicimos en Semana Santa. Esa Semana Santa fue cuando Andrés Pastrana le entregó el Caguán a las FARC. Que las FARC dijeron, si nos dan el Caguán, no secuestramos a nadie. Y el primer día secuestraron como a 36 personas, una vez así, y ya les habían entregado el Caguán, ¿no? Entonces me acuerdo que llegué y mi texto decía como, esto lo que hay que hacer es ir al Peñón, conseguirse un man en una moto con una valletilla, secuestrar a alguien y pedir un pedazo de tierra y ya, y pues dar la salida. O sea, esto aquí, trabajar, ¿para qué? Ser honestos, ¿para qué? Lo que hay que hacer es tener una guerrilla propia. Entonces voy a fundar mi guerrilla, que se llama las Fuerzas Unilaterales Concentradas en Karim, o sea, las FOC. Y el chiste se quedó ahí. Porque después dije, si tengo una guerrilla, tengo que tener un país. Pero mi país soy yo mismo. Y eso fue fermentar, tapar y dejar a oscuras un rato. Un rato fueron más de 20 años. Y en ese momento, con Midjourney, pero con Midjourney no, con ChatGPT, cada tanto nos sentamos a revisar la Constitución, que ya está hecha, y el Código Civil. Y está hecho, por ejemplo, mis certificados de autenticidad ya no son certificados de autenticidad, sino certificados de exportación. Porque yo hago todo. Yo soy la única empresa que existe en Karimistán. Entonces me tocó armar una empresa que se llama Kaki Corp. Y esto, cada vez que yo te digo algo, esto le salen patas y patas y patas y patas nuevas. Se bifurca todo, a ver. Entonces voy a arrancar desde Kaki Corp, que fue porque todo arrancó desde la fiesta de fin de año de hace 3 años. Entonces yo decía como, pues, pero claro, yo no puedo hacer fiesta de fin de año porque acá estoy yo solo todo el día. Pues voy a hacer la foto de mi fiesta de fin de año. Y aparece una cosa interesante y es, esa foto la he repetido cada año, pero solo la puedo hacer a final de año. Entonces yo tengo un año para pensar esta foto. No, de nuevo, menos mal soy lo obsesivo que soy, porque esto fue la primera, ya te vamos a ver la segunda es esta, que más entras en la conversación de, bueno, como yo no tengo un trabajo fijo así, pues yo nunca voy a fiestas de fin de año de nadie. Entonces, ¿cómo son esas fiestas? O sea, ¿qué es lo que suelen hacer? Entonces, claro, la primera es la fiesta de la oficina donde la gente está por ahí. La segunda es cuando se los llevan de paseo. Y la tercera es el man así todo que le está cayendo a la al lado, sí, o sea, y acá recursos humanos. Y acá empiezo a meter ya unos temas un poco más serios, ¿no? Como mírale lo que tiene en la nariz, como estas son realidades. Yo no lo quiero poner suavecito tampoco, pero sí hay que sentarse a mirar. Pero sí es el man que a la de recursos humanos le empieza a acariciar, ¿no? Porque el man está toteado. Y entonces me dejó pensando yo solía tener un letrerito acá que decía empleado del mes. Entonces, con un amigo mío que se llama Andrés Alvarado, que es fotógrafo también, cada mes nos veíamos para hacer la foto del empleado del mes. No te caigas. Entonces, como, claro, las primeras fueron acá y después fue como, no, pues vamos allá al lado, vamos a tomarnos algo. Entonces, eso fue cuando empezó, él también se divorció, entonces tenía que comprar muebles nuevos. Fuimos a alguna tienda, entonces las fotos del empleado del mes en las tiendas. Y se vuelve esta cosa repetitiva. Eso eventualmente lleva a, tengo que hacer la serie El Empleado del Mes. Y la serie El Empleado del Mes, espero que este año sí salga, es un almanaque. Entonces,
Espérate, las voy a mostrar. Entonces el primero, y cada uno tiene una historia atrás, ¿no? Entonces este para mí es como el man que es todo tumbalocas, pero a él no le interesan las viejas, ¿no? A él le gustan más los hombres, pero todas se mueren por él. Este, por ejemplo, es el sobrino de alguien que le dieron un puesto administrativo, el tipo de la planta, obviamente. Y este muñequito de acá sale en muchas fotos mías. O sea, él aparece en varias fotos de todas las series. Este es el tipo raro de la oficina, siempre hay un man muy raro en la oficina, ¿no? Que suele ser uno. Este es el conspiranoico. Bueno, y esta serie más tiene una cosa que es muy importante, y es, ya puedo meter todo el Photoshop que yo quiera. No, ya aquí puedo hacer lo que sea. Estas fotos fueron tomadas en una sesión. Entonces, de nuevo, déjese crecer la barba para poder hacer todo el proceso de ir quitando. Ese es el tío alemán que tiene, bueno, no, es el tío uruguayo o argentino que tiene acento alemán. Y el man del dinosaurio. Y esa era la primera foto. Y es el tipo que ya está muy cascado. Todo el maquillaje es Photoshop. Y este tipo, además, tiene una vaina divertidísima y es, o sea, si tú miras a este personaje, tú dices, ese es el man que todavía tiene 3 hijos entrando a la universidad. Está mamado, se quiere jubilar. Y eso no va a pasar, güey. Es entonces el otro chacho, ¿no? Entonces es como crecerme toda la vaina. Todo el maquillaje es Photoshop, toda la vaina. La muerte que siempre está presente en las empresas, por lo general porque te matan los sueños. Y este es mi papá. Mi papá es el tipo que cuando tú estás en un home center y le preguntas al tipo de, oiga, ¿dónde hay no sé qué? Te dicen como D14. Mi papá sería el tipo que te diría, venga, yo lo llevo. Mi papá es ese tipo así de amable. Entonces, este es mi papá. Y el desempleado del mes. Aquí ya se le acabó el contrato de prestación de servicios. Entonces de pronto aparecen esta clase de cosas, ¿entiendes? Pero todo arranca con las instantáneas. Entonces tienes 2 partes de la misma obra. Este es el primer mapa que hay de Karimistán, que es nuevo, entonces soy yo. Y es con las dimensiones tal cual. Este todavía estoy armándolo. Sería bello pensarlo en un mapa de las mismas dimensiones del territorio, claro, que está representando. Tamaño ¿no? real. Bien borgiano también. Sí. Claro, el cuento de Borges del rey que quiere el mapa súper detallado hasta que cubren todo el territorio. Sí, está pensado un poquito así, sobre telas que uno puede ver a través. Yo hacía elecciones de Karimistán 3 veces al año, cada 3 años. Y tengo uno de mis mejores amigos, Juan Pablo Mejía, tipo que es un diseñador así alucinante, se ha ganado todos los premios de todo. Y un día le dije, oye, necesito cobrarte un favor que no te he hecho. Necesito hacer los afiches de los candidatos. Son 5 candidatos y esa es la única persona que ha tenido control total sobre lo que él ha querido hacer. O sea, que le dije, yo te voy a mandar la foto, te voy a mandar el eslogan. O sea, todos los textos te los mando yo. De resto, es tuyo. No, hazlo tú como tú lo veas, porque yo no puedo seguir metiéndome en esto. Necesito que alguien más le meta la mano a ver qué pasa. Entonces arrancamos con el Partido Central Conservador, por la razón o por la fuerza. No sé si ustedes sabían que el escudo de Chile dice eso, por la razón o por la fuerza. No. Después uno mira Pinochet y te entiende todo. ¿No? Entonces empiezas a hablar con una... Ahora, yo nunca he hablado de política. A mí nunca me ha interesado la política, pero esto fue en las últimas elecciones en las que uno decía, pero es que, pucha, ¿por cuál, man? O sea, que yo tenga esperanza en alguno, no. Y no desde hace 20 años, ¿me entiendes? O sea, cuando uno empieza a ver esto es como, a esta gente no le importa a la gente. Esta gente todos tienen una agenda propia. Pero empiezas a darte cuenta de los clichés que son. Entonces el tipo del conservador, entonces, no tiene todas estas cosas. Su pin de acá son tapones de oídos. Y mucho Photoshop, mucho de los filtros neurales que trae Photoshop, en el que ya puedes intervenir las cabezas, las caras de una manera más fácil. El segundo es la coalición de estados karimistianos. Vote por su bienestar, vote Karimistán. Que para mí esta era como la personalidad que tenía Fico en ese momento, ¿no? Es como... Y ahora te das cuenta que claro que eres político, claro que estás hablando de política, pero, pucha, es que nosotros, las cosas que hemos visto nosotros cuando empiezan las campañas electorales, lo que va a pasar el próximo año va a ser alucinante, te digo. O sea,
A mí me da mucho miedo que después de esto que estamos viviendo de la izquierda vamos a terminar con una ultraderecha muy dura, en que van a desbaratar todo, ¿no? El Partido Comunista, un hombre es una nación. El Partido Verde. Con la mochila. La mochila, pero además entonces la cachucha. Y yo no confío mucho en este man. Eso es importante, ya les voy a contar por qué. Pero entonces acá lo que quería mostrarles de Juan Pablo es que mete, por ejemplo, esta turbina eólica allá atrás, pero además metió todos estos símbolos. Y la elección se hizo abierta. O sea, es la primera vez que yo monté una encuesta de Google, le mandé yo tengo una lista de difusión y se lo mandé a todo el mundo de la lista. Son 100 y mucho personas de voten si quieren. Solo 2 personas se dieron cuenta que no podía votar más de una vez. Y de pronto empezó a ganar el gordito. Además, la mano traté de volverla roja como la mano del rey Carlos, que era cuando ya tenía esas manos rojas que uno decía, pero ese señor, ¿cómo no se le ha gangrenado esa vaina? Y él iba a ganar y yo no confío mucho en él. Yo creo que él nos iba a robar horriblemente. Entonces hice trampa porque no se les olvide que fue cuando Turbay, creo que fue Turbay el que dijo que hasta la corrupción es su justa medida. Y ganó Nueva Carimia por una verdadera transformación. Esta serie acá atrás es sobre mi mamá en nuestra infancia con mi hermano. Entonces, eran las cosas que mi mamá hacía por nosotros. Pues mi mamá era la que cocinaba en esa época. Mi papá viajaba mucho, trabajaba mucho. No que fuera un padre ausente, para nada. Pero pues estaba trabajando un montón para que nosotros precisamente al final tuviéramos esta clase de cosas, ¿no? Y mi mamá pues siempre ha leído. Y siempre tuvimos animales. Lo que pasa es que en la casa de mis papás siempre tuvimos perros, no gatos. Y cuando me fui a vivir con mi ex esposa, ella un día me llegó con una gata. Y de ahí para acá, 4 gatos ya, ¿no? Mi mamá teje. Y ahorita estoy pensando hacer una serie con mi mamá. Quiero que mi mamá me ayude con una serie de cabezas, todo bordado. Y sería muy fácil mandarlo a hacer, ¿no? Pero yo quiero hacerlo con mi mamá. Especialmente porque esta foto precisamente, ella se llama Elga. Para poder hacer ese vestido que ella tiene puesto, pues que yo tengo puesto, aprendí a tejer, ¿no? Entonces aparece dentro de los procesos de las cosas, pues que yo puedo mandar a hacer esto, eso, pues papitas. Alguien hace esto mucho mejor que uno, lo hace mucho más rápido, mucho más fácil, pero yo creo que lo bonito es como honrar el proceso. Entonces aprender a tejer como mi mamá. Esta imagen iba a ser diferente, pero con mi ex esposa perdimos una bebé en el 5º mes de embarazo, Aurora. Y la 5ª imagen fue esta, finalmente. O sea, como que cambiamos todo en ese momento para poder hacer esta foto de yo embarazado, ¿no? Entonces empiezas a tener una cantidad de cosas en las obras muy lindas que te das cuenta que están permeadas por todo lo que has vivido, ¿no? El trauma, pero también la felicidad. La imagen que estamos haciendo es la reina de Melanesia. Es un personaje que vi por primera vez en un libro de un escritor que ha caído en desgracia últimamente por cosas horrendas. Y el personaje sale en un libro para niños que se llama algo así como El día que cambié a mi papá por 2 peces dorados. Y la imagen es una señora mayor con un barco en la cabeza. Siempre me causó mucha curiosidad como este cuento del barco en la cabeza, y unos años después encontré una foto precisamente de Joel Peter Witkin de una mujer desnuda con 3 pezones y un barco en la cabeza. Entonces me puse a averiguar sobre esos tocados y descubrí que se llaman aconchaturas. ¿De qué año son de qué siglo son las aconchaturas? ¿18, 17? Rococó. ¿Sí? O sea, 17. Y aprendiendo sobre pues como que no le dicen Melanesia, y me puse a averiguar y efectivamente la Melanesia hace parte del grupo de las islas de la Polinesia.
Mela, además, es el prefijo que indica negro. Por eso la primera versión de la mujer de la reina Melanesia es la que está acá puesta en la pared, que es una mujer pintada de negro con el barco en la cabeza. Unos años después, la segunda versión fue hecha con una mujer que está embarazada, pintada de blanco y tiene en la cabeza un árbol lleno de pájaros rojos. Y en la tercera iba a ser mi ex esposa. Por ahí yo tengo guardados los bocetos de la foto, era mi ex esposa con nuestra hija. Entonces, claro, pues por un lado, la niña muere y pues todo eso se queda quieto. Y después me divorcio, entonces pues obviamente pues la imagen muere. Y hace unos años estábamos acá, Lorenzo y yo, una tarde trabajando y escribió una amiga a la cual llamaremos El Pollo. Y El Pollo, nada, vino a hacer visita y estamos hablando. Le dijimos como que si podríamos hacer una foto con ella, ¿no? Que si ella estaría dispuesta a desvestirse para eso. Y dijo que sí, que de una. Cuando empezamos a hablar de grabar este capítulo con ustedes, que hablamos de hacer una foto, yo tengo como muchas anotaciones de proyectos, de fotos, de dibujos, ¿no? Pero me pareció lindo como poder hacer esta cuarta reina, porque quiero hacerla de mi mamá también. Y pues uno no puede llegar al 5 sin hacer el 4 porque mis neurosis funcionan así. Entonces, también implicaba muchas cosas esto. Por un lado, poder trabajar otra vez con Lorenzo. Por otro lado, poder llegar a hacer la foto de mi mamá. Entonces, entra en juego Lorenzo. Lo que les decía, Lorenzo fue alumno mío. En algún momento compartimos taller. Y nos dimos cuenta que nos entendíamos bien en este sentido. Que esos trabajos son colaborativos, quiéralo uno o no. En algún momento uno tiene que trabajar o con el montajista en una galería o en un museo, o con el impresor cuando uno ya manda a sacarle las imágenes finales. Pero unas cosas bonitas que he entendido y que he aprendido por medio de la publicidad ha sido lo que traen los demás al trabajo propio. Con Lorenzo aparece una cosa muy linda para mí y es la confianza, ¿no? Yo como que en Lorenzo confío ciegamente y por eso es tan bonito trabajar con él. ¿Qué piensa Lorenzo? No, sí, o sea, lo que pasa es que es muy difícil encontrar a alguien que creativamente se parezca a lo que tú piensas. Como que todos los humanos somos muy diferentes en la forma de pensar y encontrar un match creativo que, primero, o sea, por más de que Karim es un poquito control freak, como que no... Nuestro desorden funciona de una manera ordenada. Y al final, pues con decirles que la idea de maquillaje surgió esta mañana a las 7 de la mañana. Porque habíamos planeado otra cosa y a mí no me dio tiempo para conseguir la otra cosa. Porque no contestó ayer en todo el día. Es por eso. No sabes qué es. Bueno, pues Karim,
Ha sido un gusto compartir contigo este capítulo y nos has dado un mensaje que creo que es muy bello, que es de conectarnos y que todos estamos conectados. Y estoy seguro que el público que lo vea es muy bello porque a veces es irrastreable ese público. Va a haber miles de personas en la televisión que pueden estar sintonizando esto y nunca lo vamos a saber quiénes fueron. Sí. Pero creo que el objetivo puede estar cumplido en el momento en que se toque una fibra y en el que haya una pizca de conciencia de eso, de que todos somos uno. Entonces, pues te quiero agradecer y decirte acá en tu estudio que este programa es tu casa y que esperemos que en un futuro nos sigamos encontrando. Muchas gracias a todos por haber venido hoy, lunes festivo. Es que hoy es el día de descanso, pero pues, o sea, yo me siento muy honrado de que hayan venido hoy, digo la verdad, porque también entiendo que es que el mundo no está fácil. Entonces uno venir un lunes festivo, lo agradezco mucho, de verdad. Gracias a todos. Para eso estamos, hermano. Mil gracias. Señal Colombia, la señal de la paz. Ministerio TIC.